Ahí está. Les comentaba que estoy subiendo ya uno de los capítulos, creo que es el capítulo 7, es precisamente sobre algunos de los materiales que solemos ocupar nosotros. Principalmente yo creo que hoy vamos a platicar nada más rápidamente sobre algunos de los materiales que ocupamos, un poquito que vayan entendiendo, no todos, porque la verdad es que están bastante complicados algunos de ellos, sobre todo algunos de ellos son en técnicas que no ocupamos como tanto, ¿no? Y uno que no ocupamos como tanto o que ya están en desuso o que son difíciles de que vayamos a ver en el taller, ¿no? Por ejemplo, el copal, tal vez un poco, la cal viva, que es para mural, y algunas esencias y aceites que son un poco más difíciles de conseguir y no tienen tanto beneficio, ¿no? Sobre todo porque ya existen materiales nuevos que los suplen bastante bien, y pues no conviene ahí en ese aspecto, ¿no? También les iba a comentar el día de hoy, igual yo creo que nada más va a ser como un poco más rápida la clase, porque todavía tengo que entregar unos reportes que siempre nos dicen desde la secretaría que están mal y que están mal, entonces tenemos ahí que recuperarlos, ¿no? ¿Quién subió? ¿No fuiste tú, Leticia, quien subió la preparación de una imprimatura nueva que hicieron? ¿O fuiste tú, Marlene? Bueno, igual si es que alguno de los que... No, Cris, yo no. Tú ya tenías unos, ¿no? Sí, yo ya tengo unos bastidores preparados y papel para trabajar. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, en ese caso, igual ahora que pueda el compañero que suba las fotos de cómo quedaron su imprimatura, para ya, yo creo que la próxima clase, el sábado, vamos a ver ya otra de las imprimaturas que nos hace falta, que es la imprimatura de aceite. La verdad es de que esa ya les había comentado, no es la gran cosa, esa básicamente va a ser como crear un fondo de aceite, con pintura blanca y no se suele utilizar como tanto, comúnmente siempre es las más usadas como que en técnicas clásicas es la de la creta, la media creta. La de la caseína, la verdad es que yo mismo la he probado poco, pero de repente, como revisando mis apuntes, siempre mencionan mucho a la caseína como un material bastante bueno, ¿no? Entonces igual lo vamos a dejar ahí. Y les comentaba que íbamos a ver un poquito sobre los materiales. Les voy a platicar un poquitito nada más acerca de algunos, a ver si encuentro algunos como referentes visuales para que tengan un poco más en cuenta el cómo son, un poco dónde conseguirlos. Yo creo que también tenemos que revisar eso. Me tengo que dar una vueltecita otra vez por las tiendas. Normalmente casi todo se compra en Casa Serra, que es donde suelen tener bastante buen material. Otra opción es Lumen. Hay algunas tiendas de restauradores. Hay una que era muy conocida, que está en la llamada Casa de las Brujas, allí en la Roma. Esa está muy padre. Si tienen oportunidad de ir a esa, vayan en algún momento, sobre todo porque está como muy bonita la zona, o sea, vale la pena ir a conocerlo. Creo que no se subió bien el archivo, lo voy a volver a subir, el de imprimatura y el de materiales. El de imprimatura ya lo había subido, nada más el de materiales es nuevo, sobre todo para que lo puedan checar. De todas maneras, ¿cómo se llama? Este nuevo archivo ya está arriba en el Classroom. Déjense los muestro para que lo puedan ver. A ver, miren.
Creo que ahí lo deben de estar bien. Aquí está la técnica de los materiales, acá está la presentación, está la de imprimaturas, que es el capítulo 6, si mal no me acuerdo, y tenemos el capítulo 7, que ya es como tal los materiales, que es un poquito lo que vamos a ver nosotros. La verdad, como también ya les había comentado, pues yo no soy propiamente un restaurador, aunque tengo muy vagas nociones de algunas cosas de restauración, no tengo los conocimientos teóricos ni prácticos que son más de la restauración, ¿no? Creo que ahí sí necesitaríamos específicamente un restaurador que nos hable de algunas cosas en específico, ¿no? Pero como nuestra parte no es tanto restaurar piezas, sino hacer como de manera casera algunos materiales con buena calidad, solamente vamos a abordar como lo más representativo, ¿no? Por ejemplo, es decir, en este capítulo empieza mencionando la cal, que es el carbonato de calcio calentado. O sea, aquí vienen algunas partes como más químicas acerca de la formación de hidróxidos, cómo, cómo eliminarles ácidos, vaya, cómo disolverlos o cómo crearlos, que como les decía, no vamos a verlo tanto porque la cal como tal o cal viva, más bien es un proceso, un procedimiento que se suele utilizar sobre todo en la elaboración de murales. Y eso, pues bueno, es como más de las últimas veces que se estaba como aplicando eso, era onda los años 50, los años 60, que aunque fue muy famoso esta parte como de la Escuela Mexicana de Muralismo, pues ahora ya sabemos que ha cambiado muchísimo. Es decir, ahorita pues lo más normal es que sobre pared común y corriente simplemente se intervenga, ya no se suele como trabajar la pared como antiguamente se hacía, ya nada más se interviene con pintura directamente, a veces algo de texturas, alguna imprimación, pero ya no se mandan a hacer como estos grandes murales antiguamente, ¿no? Como los que encontramos ahí en el Colegio San Ildefonso, quizás un poco los que están en rectoría en la UNAM o en alguna que otra institución pública, pero bueno, eso tiene que ver más bien con un proceso que se generalizó desde Vasconcelos para que hubiera varios pintores que desarrollaran estos murales, ¿no? Obviamente un poco esa escuela ya se murió, ahorita es más, tiene que ver más como con el street art, con el graffiti, con las intervenciones en la calle, pero a veces no están contempladas pues como para que duren mucho tiempo o para que sean vaya, ¿no? Como de una calidad muy superior, ¿no? Tanto así ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Tanto así se sabe, porque por ejemplo ahorita surgió y es un problema también, salió una convocatoria de la Secretaría de Cultura donde mencionaban que querían la elaboración de embellecimiento y elaboración de murales en diferentes unidades habitacionales aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero daban un presupuesto verdaderamente ínfimo, ¿no? O sea, creo que la convocatoria hablaba de cerca de 74,000 pesos, algo así, para la elaboración de, si mal no recuerdo, 90 murales, lo cual ni siquiera vaya para el material, ¿no? Entonces ha habido un grave problema ahí, por lo que se sobreentiende un poco que ahorita la creación de murales no es un como procedimiento o proceso que le interese tanto realizar a la gente, ¿no? Porque obviamente conlleva mucho tiempo y sale más barato y es más llamativo la realización de street art como graffiti o intervenciones como un poquito más efímeras, ¿no? Que no duran tanto tiempo, ¿no? Se ven bien, se ven apantallantes, pero normalmente la vida de un graffiti pues no llega a durar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Toño en este caso, que
conoces bien el faro, pues sabes que aproximadamente 2 veces se ha pintado totalmente el faro, ¿no? A lo largo de 20 años de existencia, quiere decir que ha durado poco menos de 9 o 10 años cada mural. Cada que se ha repintado es porque neta la pintura ya está muy maltratada, ¿no? Evidentemente no podríamos meter un proceso de muralismo mexicano, ¿no? Que donde se utiliza la cal viva, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 7 habla acerca de la cal viva, cómo se utiliza el mejor tipo de cal, pero entendemos un poco por qué no la veríamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay algunos otros materiales, a ver, aquí tenemos algunos como el blanco de España, el caolín o el blanco de varita, en realidad la misma sílica también o polvo de mármol, son más bien materiales como cargas. Normalmente, por ejemplo, el blanco de España se podría utilizar un poco a manera de colorante, de pigmento, como un pigmento blanco, pero no son muy buenos pigmentos. Es decir, uno de los grandes problemas que hay, o una de las cualidades de los pigmentos, es su capacidad de opacidad. Es decir, que qué tanto le tienes que agregar para que se pinte totalmente. Por ejemplo, el pigmento de ¿cómo se llama? De la Jamaica, cuando nosotros preparamos agua de Jamaica, tiene una capacidad de opacidad muy fuerte en relación al pigmento que pudiera tener una fresa, ¿no? Cuando hacemos agua de fresa, sí se ve rojo, pero no es tan fuerte, ¿no? A diferencia del agua de Jamaica, que ven que luego tiñe, ¿no? O, por ejemplo, los arándanos, que también si cae sobre una tela, es más fácil que el pigmento se mantenga en esa tela, ¿no? Por ende, también mancha muchísimo más. Más bien se refiere a esa parte como la posibilidad que tiene un pigmento o no de ser cubriente en una zona. Aquí, por ejemplo, la única diferencia es que el polvo de mármol se utiliza más bien como una carga de añadidura, es decir, como una carga que se va a agregar a la imprimatura, más bien para crear textura. Entonces, un poco ahí ustedes pueden variar entre algunas partes de su lienzo, hacerlo con una imprimatura lisa, algunas otras partes de su lienzo hacerla con una imprimatura como grumosa, meterle como cargas como arena de mármol o algunas pequeñísimas piedritas de mármol. Entonces, como les decía, más bien tiene que ver con su parte de la darle cuerpo a la imprimatura. No es tanto como un material tan necesario, ¿no? Aquí también viene el uso de la piedra pómex, la arena también tiene que ver un poquito con esta parte como de darle carga a las imprimaturas. De ahí nos pasamos a lo que son las colas, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, creo que al principio del taller, era acerca de los tipos de colas y pegamentos que llegan a existir. Aquí, bueno, la vez pasada habíamos hablado acerca de un poco las imperfecciones en el libro, ustedes también aquí ya lo notarán, acerca de cómo de repente les da como término raro, ¿no? Por ejemplo, aquí viene algunos sobre las vejigas de pescado, colas de vaca, son como términos que más bien se fueron pasando a lo largo del tiempo, pero que tienen una explicación más bien física, ¿no? Todas estas colas tienen que ver más bien con materiales como mucílagos, que son, por así decirlo, como pegamentos, para que a mí me costó un poco de trabajo entender esto del mucílago. Ustedes cuando han partido a lo mejor una guanábana, ven que tiene como esa baba, esa que se pega, ¿no? A lo mejor se parece un poquito más bien al nopal. O sea, cuando nosotros lo partimos,
se ve esa como babita, ese como tipo mucílago que mantiene unido, ¿no? Inclusive, ahí hay como, regresando un poquito a lo de los muralistas, una de las cosas que más se utilizaba antiguamente, pues era el estuco. El estuco utilizaban la cola o el mucílago del nopal, la baba de nopal, para mantener pegado. Quien ha tenido chance de ir a alguna de las como excavaciones arqueológicas, hay de repente zonas donde ven que hay como pintura mural, ¿no? Por eso dicen que esa era como la más clásica de todas las pinturas, ¿no? Ellos no utilizaban todas estas técnicas antiguas europeas, sino que utilizaban su similar, que era la baba de nopal. Entonces, ellos creaban el estuco y ya iban recubriendo las pirámides. A veces lo pintaban y ya utilizaban, en su caso ellos, los prehispánicos, pues pigmentos que tienen que ver más con nuestra cultura, ¿no? La grana cochinilla o diferentes otros colores, ¿no? Pero básicamente con eso creaban las viejas pinturas murales, ¿no? Algunas todavía se pueden ver en Teotihuacán y algunas otras zonas arqueológicas, ¿no? Un poco de ahí también deriva la importancia y la fuerza que tuvo el movimiento muralista mexicano, porque fue retomar esta parte de la construcción de murales antiguos, ahora al servicio de la educación con Vasconcelos, etcétera, ¿no? Pero un poco quiero que me entiendan esta parte de qué son los mucílagos. Aquí hice una pequeña como lista de los tipos de mucílagos que puedan existir, ¿no? Yo encontré aquí, por ejemplo, mucílagos de origen animal y mucílagos de origen, ¿cómo se llama? Vegetal. En el caso de los de origen animal, son las gelatinas, la albúmina, la caseína y algunas ceras. En el caso de las vegetales, son las resinas, el almidón, la goma y el gluten. Algunas de estas no las utilizamos tanto en la parte artística, pero, por ejemplo, para que vayan un poquito recordando de dónde viene cada una, la gelatina, como lo hemos estado viendo, pues son estos cartílagos. Inclusive aquí en el libro lo menciona como los pergaminos. No entiendo muy bien por qué sea esto. El pergamino de cola de animal sería lo que nosotros conocemos como la cola de conejo. Y ya habíamos mencionado que existen la cola de conejo, cola de algunos pescados, la de venado, que decían que era muy buena, pero de ahí se saca cierta grenetina, que es la que se mantiene, la que mantiene como unido, ¿no? El equivalente, hay uno como que en el medio químico más moderno, que es la gelatina que se utiliza en se llaman los cultivos de pasta, ¿no? Que son, ya saben, estos donde se crea una especie de gelatina transparente, se crean los cultivos para revisar si hay ciertos hongos, son los que normalmente hasta salen como en las películas, ¿no? Quien ya haya trabajado la cola de conejo sabe que cuando agregamos nosotros agua y la hidratamos, al día siguiente queda una especie como de gelatina. Recordemos un poquito también lo que habíamos dicho en algún momento, ¿no? Los consomés. Recuerdan que si los dejan enfriar hasta arriba, se hace una especie de grasita gelatinosa que tiene que ver por la existencia del cartílago de los animales, que obviamente varía dependiendo de los animales, ¿no? O sea, es decir, el consomé te crea un cartílago que inclusive un aglutinante, que ese lo podríamos utilizar nosotros en nuestras técnicas,
pero no es nada bueno porque en comparación al del conejo o al del venado, ese pega muchísimo más y quizás el del borrego, pues no va a tener esa buena posibilidad de pegamento, ¿no? Entonces, ese tiene que ver con lo que decíamos, como la gelatina, ¿no? Después tenemos la albúmina. La albúmina, pues, es principalmente la que encontramos en el huevo. La albúmina se encuentra mayormente en la yema del huevo, pero también la podemos encontrar en la clara de huevo. Aunque en menor cantidad, ¿no? Era el ejemplo que les había dado de cuando hicimos el temple. Si nosotros aventábamos un huevo y lo dejábamos al aire, eventualmente se endurecía, inclusive se endurece como tanto y se reseca tanto que se llega como a craquelar, ¿no? Si han visto esta como yema puesta o un poquito de yema fresca que se endurece y luego se cuartea como si fuera una especie de lago reseco, una ondita así, ¿no? Ese también es un bastante buen pegamento, aunque obviamente no es tan bueno como las colas de conejo, ¿no? O la cola de venado, pero se puede utilizar. Después de eso tenemos la caseína, que esta proviene de la leche. En el libro hay un método para poder conseguirla. Está bastante ilustrativo, aunque pues no tiene tanto caso llegar hasta ese nivel de artesanal para elaborarlo, ¿no? Pero me gusta el método porque habla acerca de cómo hacer una especie como de monita, ya saben, como la de los carpinteros, que ponían un cacho de tela, utilizando requesón. Entonces, en el requesón empezaban a frotarlo para que se saliera como de la tela sobre un papel reseco y ahí va a quedar el como polvito del requesón. Al dejarlo secar totalmente, se crea una especie de polvo extra fino, ¿no? Ya totalmente reseco. Podríamos considerarlo como la leche en polvo, o la caseína. Se le agregan como ciertos materiales. Comúnmente siempre se agrega como un poco de cloroformo o elementos así, pero son en cantidades mínimas, ¿no? Por eso es que les digo que aunque está bastante útil y práctico, miren, fíjense, aquí tengo exactamente el fragmento donde habla acerca de la caseína, ¿no? La caseína se puede preparar con requesón, que encerrado dentro de una monita o trapo limpio, se aprieta bien y trabaja hasta que salga todo el líquido. Un poco como lo que hacemos con la pasta de papel, quien más o menos se acuerda de cuando hemos trabajado eso, extendiéndolo la materia sólida sobre unas hojas de papel secante en un sitio cálido para eliminar la humedad y la proporción de caseína que habrá de ser obtenida de 12 gramos la cantidad de caseína que se obtiene de 100 gramos de queso o de requesón, perdón, es aproximadamente 12 gramos, añadiendo un poquito de amoníaco en igual proporción. Ahora bien, aquí menciona, la cantidad de caseína preparada siempre será preferible obtener como alguna ya de algún productor, puesto que el requesón puede variar mucho la cantidad de caseína que nos va a dar, pero básicamente de ahí se obtiene la caseína. Ahora, como les decía, la podemos conseguir en Casa Serra, también quien haya ya tenido oportunidad. Dime. ¿Algo me querías decir, María? Mari, ¿no? Bueno. Buenas tardes, profesor. Todavía me cuesta un poquito eso. Claro, no te preocupes. De todas maneras, recuerden, si es que llegaron tarde o algo así, les comentaba que
Hoy vamos a dar la clase como un poquito más rápida, porque en un ratito, más bien hoy tengo que entregar unos reportes odiosos de la Secretaría, pero bueno, vamos a ver cómo estamos viendo como las partes más bien de los materiales que normalmente utilizamos. Igual si tienen duda en el transcurso, váyanme diciendo y lo que les pueda ir resolviendo, y si no, yo creo que lo que no pueda resolverle, nos vamos a pegar un poquito a lo que marca este o el otro libro que tenemos de materiales, ¿no? Les decía que la caseína también la pueden ver si la consiguen muy seguramente en el Fénix, ¿no? Traten de cotizarla a ver cuánto les sale. Voy a tratar de ir al Fénix a ver si puedo entre esta o la próxima semana, y haré un listado aproximadamente de costos de la mayoría de los materiales que normalmente utilizamos, pero de todas maneras en el grupo de WhatsApp pues ya han estado poniendo el contacto del Fénix, que es como quien más fácilmente les va a contestar, ¿no? Porque Casa Serra tarda mucho en contestar y ahí sí más bien vale la pena ir. Después, otro aglutinante que podemos utilizar en la naturaleza, pues son las ceras. Normalmente el que se llega a utilizar más es la cera de abeja, como por esta tremenda relación que siempre ha tenido el hombre con las abejas, ¿no? Además de que se utiliza para un montón de cosas, la hemos utilizado para un sinfín de cosas, ¿no? Desde asuntos cosméticos, asuntos de elaboración de materiales, para el mismo arte la utilizamos, para la industria la llegamos a utilizar. Recuerdo que me habían preguntado acerca de qué diferencia tenía la utilización de óleo quemado, de aceite de linaza quemado, a un aceite de linaza común y corriente, ¿no? Por ejemplo, les había mencionado en su momento de que se solía utilizar un aceite a temperaturas altas, mezclándolo con precisamente cera para elaborar ciertos barnices naturales para las maderas. Obviamente esto les estoy hablando cuando no existía como la industria que ahora hay en relación a los barnices de maderas, ¿no? Y aún así, la industria de barnices de madera es tan amplia que podríamos también detenernos un ratotote en el tipo de materiales que hay para la utilización de barnices en madera, ¿no? Pero uno de los que se llegó a utilizar en su momento bastante como rudimentario era la cera. Ahora, yo he visto en la actualidad muebles con este tipo de acabados de cera y aceite de linaza. Me gusta bastante porque imagínense el olor a cera de abeja con aceite de linaza, y sobre todo más si son maderas finas, expide un olor bastante bonito. Lo único malo es que es un material que se le debe de dar bastante mantenimiento, ¿no? Es decir, un barniz de cera de abeja quizás al año o a los 2 años debe de volver a dársele una capa de cera de abeja, que en realidad ustedes han visto como que los materiales es muy barato, pero vaya, requiere tiempo, y lo más normal es que nosotros compremos un mueble y nunca pensemos en darle un mantenimiento a corto o a largo plazo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, me va diciendo, ¿vale? Bueno, aquí hablas en el libro, habla precisamente sobre la cola de pergamino, que es la cola de conejo normalmente conocida, la cola de piel, también como con algunos animales que en sus cartílagos, en la piel puede existir este tipo de pegamento o aglutinante. Viene la cola de pescado, la gelatina, y posteriormente pasa a la caseína. Ya platicamos un poquito de la caseína. Y después de eso nos pasamos a las partes de los aglutinantes vegetales más usados, ¿no? En este caso son las resinas, el almidón, la goma y el gluten. Como los más reconocidos o de los que habla más el libro, el engrudo de almidón,
para quien está en mi clase de alebrijes o de cartonería, pues es el engrudo tal cual, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo. Podríamos utilizar esta clase de materiales también para pintar. Contemplen que a fin de cuentas, para elaborar una pintura, necesitamos 3 elementos que son los más importantes, que es el aglutinante, que sería el pigmento, y un diluyente. Con eso tenemos, ¿no? Para elaborar pintura. Es decir, para un engrudo, pues simplemente podríamos agregar, ¿cómo se llama? Un poco de pigmento, el engrudo mismo, y obviamente su diluyente es el agua. Y ese es un ejemplo que ahorita vamos a retomar en la cuestión del óleo. Pero bueno, ustedes ya saben, por ejemplo, quien también ha trabajado conmigo en cartonería, que si nosotros dejamos capas demasiado gruesas de engrudo, lo que va a terminar pasando es que se seca alrededor y la parte interna no. Obviamente, por ser un material natural, humedad y oscuridad, lo que va a generar es hongo. Entonces, por esa clase de cosas no se utiliza como que en la pintura, ¿no? Ahora, por otro lado, si nosotros dejamos una capa excesivamente delgada, es decir, como una embarradita de engrudo, esas entonces sí es más probable que se seque al sol, no va a crear hongo, y bueno, de hecho, si quieren, el sábado hacemos un pequeño experimento creando una pintura de engrudo. Una desventaja que puede tener, una de sus ventajas y desventajas, es de que ustedes saben que es muy rígida, es muy sólida. Entonces, si nosotros lo aplicáramos como pintura sobre lienzo, pues podría correr el riesgo de que nos vuelva nuestro lienzo tan sólido que con cualquier doblez de la tela, como estos lienzos que son de tambor, pues se craquelaría, ¿no? No tiene nada de flexibilidad, aunque se podría utilizar quizás en los lienzos rígidos que normalmente hemos estado utilizando. Vamos a hacer ahí el experimento con engrudo, que sería en su caso como estos tipos de almidones, ¿no? Después tenemos las gomas, que en su caso son, por ejemplo, la más conocida y la que normalmente vamos a utilizar más, sería la goma arábiga, que es la que se utiliza para la acuarela. La desventaja es de que muy grande también o sea, en cantidades muy espesas, se vuelve un poco quebradiza. Entonces, no podríamos, por ejemplo, por eso es que también no podemos trabajarla o mezclarla con elementos como el óleo, ¿no? Porque al ser soluble en agua, o su diluyente ser el agua, no se va a mezclar nada bien con materiales foliosos, con materiales aceitosos. Entonces, solamente en este caso la goma arábiga, y hay otra que es la goma de tragacanto, también se llega a utilizar, pero es más común la arábiga, ¿no? Ya hablamos un poco de la alúmina y el gluten. El gluten, yo no encontré aquí algunos ejemplos, a menos que el gluten lo relacionen con algún otro tipo de pegamento, pero normalmente nosotros casi, pues como ya les había dicho, vamos a manejar más las que son como de origen animal, ¿no? Después de eso vienen algunos aceites y resinas. Por ejemplo, el aceite de huevo, también colocado muy delgadamente, puede crearnos una especie de barniz protector. Por ejemplo, quien recuerda los cuadros que he estado haciendo recientemente, vieron que tenía como un cierto brillo. Es decir, nosotros podríamos crear un barniz natural que proteja del polvo con un poco de albúmina, ya sea de la clara,
aunque sería mejor utilizar aquí, perdón, la clara en vez de utilizar la yema. Aquí también hay una parte que nos habla acerca ya tal cual de los aceites. Hay una regla que es primordial que deben de siempre tener en cuenta, que siempre es graso sobre magro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes van trabajando su pintura, no importando qué tipo de pintura sea, siempre apliquen la primera capa como una capa muy delgada, lo menos grasosa que puedan. Que es un poco lo que les habíamos dicho, por eso es que se utilizaba mucho el temple, porque el temple queda como una capa extremadamente fina, obviamente queda como una capa que no es muy entintable, o sea, muy opaca, sino que queda como una especie de boceto preparativo, como cuando en el dibujo decimos que vamos a agarrar el lápiz y utilizarlo con muy poquita fuerza, como que apenas si es tenue. Esto nos sirve como nuestra capa sin tanto aceite, pero que después de eso puede aceptar ahora sí pinceladas de mucho aceite o bastante gruesas. Entonces, siempre como ley, traten de aplicar eso, ¿no? Primero, muy delgado con poco aceite o poco grosor, por así decirlo, y después de eso ya pueden crear los efectos, ¿no? ¿Qué otro material, por ejemplo, hemos visto acá? Bueno, estábamos hablando de los bálsamos y de las resinas. Tenemos la esencia de trementina, aunque eso ahorita me gustaría hablar. Primero me gustaría platicar cómo existen la almáciga, que también no se suele ya tanto usar. Está la resina, comúnmente conocido también como el aceite de damar. Ese sí es como más tradicional y tiene que ver con la técnica antigua. Sería cuestión de ahora revisar qué tan necesario es usar aceite de amar, puesto que existen muchísimos nuevos materiales, ¿no? Yo mismo les he mencionado que ahora, en vez de cuando yo termino una obra, yo por el uso de materiales automotrices, suelo utilizar barniz de poliuretano, que también precisamente es el que suelen utilizar mucho los carpinteros, ¿no? Es un barniz que se llama Polilac o algo así, que es un barniz amarillo o un barniz azul que se compra en cualquier Comex. Ya casi nadie utiliza el damar, aunque es el de la técnica antigua, ¿no? Aquí sí, ahora me gustaría hablar un poquito de la esencia de trementina, que bueno, es un diluyente bastante bueno, pero aquí hay vaya, es algo que tendríamos que checar bastante, porque es un diluyente muy bueno para el óleo, pero deben de tener cuidado porque si agregan demasiada esencia de trementina, corre el riesgo de que rompan el pegamento propio que tienen los aceites que utilizamos para el óleo. Les había mencionado anteriormente un poquito de este ejemplo como del engrudo, que su diluyente sería el agua. Si nosotros agregamos un poco de agua al engrudo, se va a volver más maleable, sobre todo si hicimos un engrudo que es muy viscoso o que tiene demasiada harina, ¿no? Si nosotros agregamos agua, lo podemos diluir un poco, pero hay un cierto nivel que te soporta el engrudo. Es decir, si ustedes van agregando agua y más agua y más agua, llega un punto en el que el engrudo va a ser tan acuoso que no les va a pegar absolutamente nada. Lo único que les va a generar es que se les moje el papel en el caso de los alebrijes o de la cartonería, y va a tener una mínima cantidad de pegamento
en este caso el engrudo. Algo así también pasa con el óleo. Si nosotros agregamos demasiada esencia de trementina, eventualmente lo único que están haciendo es romper el pegamento y básicamente solamente les va a quedar como una especie de lienzo con polvo de pigmento y uno que otro como un aceite de linaza súper diluido que apenas si le pasen la mano y se va a empezar a botar. Por eso el cuidado que deben de tener con la trementina. En el libro les da algunos ejemplos de cómo identificar si su trementina es buena o mala. Por ejemplo, un ejemplo que les da es agregar tantita trementina en un papel cualquiera y teóricamente se va a mojar, pero cuando se seque y se evapore, no debe de generarles ningún tipo de colorante. Porque ese pequeño colorante, aunque sea poquito, es decir, si ustedes agregan 1 o 2 gotas de esencia de trementina y les deja un manchón levemente hacia el amarillo, que es lo normal, eso significa que ese manchón levemente amarillo también se les va a pasar a su óleo. Entonces, levemente se les va a amarillar. Eso sí es una trementina de mala calidad, ¿no? Ahora, la esencia de trementina no es otra cosa más que el aguarrás bidestilado. Es decir, también podemos agarrar aguarrás para diluir nuestros óleos, pero al ser de mucha menor calidad y al no estar debidamente destilado, tiene más elementos volátiles, por eso es que cuando nosotros agarramos el aguarrás para diluir la pintura, por eso es que nos afecta tanto a nuestro sistema nervioso, porque es tan volátil que termina entrando y lo terminamos consumiendo, por eso nos marea, ¿no? En cambio, la esencia de trementina, al estar más diluida y al haberle eliminado la mayor cantidad de elementos perjudiciales, 1, que nos pueden manchar nuestro óleo, o 2, que se pueden volatilizar tanto que nos afecten a nuestras vías respiratorias. Por eso normalmente siempre es recomendable la esencia de trementina. Sobre todo, inclusive ahora la industria ha avanzado tanto que hay esencia de trementina sin olor. Pero vaya, o sea, la esencia de trementina, a diferencia del aguarrás, es más aceitosa e inclusive huele hasta bonito. O sea, tiene un olor agradable. Pero bueno, para quien desee eliminarlo, ahora ya hay esencia de trementina sin olor, ¿no? Ahora, la esencia de trementina se evapora también bastante rápido. Por ejemplo, aquí ponen un pequeño ejemplo acerca de poner unas gotas de esencia de trementina en un vidrio y cuando se evapore no debe de haber quedado absolutamente nada, ¿no? Porque lo que quede, como bien les decía, eso es lo que le están agregando a su óleo. Por eso deben de tener cuidado con esto. También la esencia de trementina suele descomponerse o oxidarse químicamente bastante fácil. Por eso es que una de dos, lo normal es que, o lo recomendable más bien, es que ustedes guarden su esencia de trementina en frascos color ámbar, ¿no? Ya saben, normalmente la esencia de... Bueno, hay algunos materiales en droguerías que se los venden en frascos como oscuros. Eso es porque les afecta muchísimo más la oxidación. Les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, en el frasco donde guardo, que es de una cerveza, donde guardo mi aguarrás, es de color oscuro. Y pues está perfectamente sellado. Y aún así, no es tan recomendable guardar esencia de trementina durante mucho tiempo.
Lo normal o lo más recomendable es que compren pequeñas cantidades, las utilicen y después vuelvan a comprar otra pequeña cantidad. Es decir, no la guarden por mucho tiempo porque va perdiendo calidad o va adquiriendo elementos que les puedan perjudicar a sus materiales en pintura, ¿no? Es decir, si han visto de repente como estas ofertas de esencia de trementina de 1 litro, no vale tanto la pena, ¿no? Mejor compren pequeñas esencias de trementina, utilícenlas y después compren otras pocas, ¿no? Es un poco lo que pasa quien ha trabajado químicos como la resina. La resina también es un material que lo más recomendable es que solo compren lo que van a usar, porque se va a endurecer después de un tiempo y se les va a echar a perder mucho material. Comúnmente deben de solo comprar el material o la cantidad necesaria que van a estar trabajando, ¿no? Eso es en el caso de la esencia de trementina, que obviamente es un material bastante, que se usa bastante, ¿no? Después de eso, hay algunos otros materiales. En lo personal me gusta bastante, pero bueno, no tiene tanto sentido ahora utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, el uso de copales o de ámbar. Hay ciertas técnicas que mencionan el uso de copales y de ámbar. Vaya, son útiles. Si ustedes recuerdan como estos materiales, son materiales que metidos a flama directa, lo único que les va a generar es como un pequeño goteo, pero el aroma es bastante agradable, ¿no? Como ya saben, uso de estos materiales en Día de Muertos, pues por el estilo, generan muchísimo olor. Se utilizan para la pintura, para ciertas técnicas, pero volvemos a lo mismo, es un material que vaya, si ustedes quieren, se puede utilizar, pero no es preferible, porque ahora existen otra clase de sustitutos, ¿no? Después de ese, tenemos los aceites. En el caso de los aceites, hay principalmente tres tipos, ¿no? Están los aceites secativos, los aceites semivolátiles y los aceites que no secan. Normalmente nosotros solamente vamos a utilizar los secativos y muy poco los semivolátiles. Los que no se secan son aceites que en realidad en la pintura no se utilizan para nada. Para que tengan como un parámetro de cuáles son este tipo de aceites, los que no son secativos, recordemos el aceite de cocina. El aceite de cocina es un aceite que nosotros podemos dejar en un espacio y nunca se va a secar, ¿no? O sea, por ejemplo, también quien ha visto estas, ¿cómo se le llama? Las salsas estas como de cacahuate o cosas por el estilo, saben que suelta una especie como de grasita de aceite, que como tal no es volátil. Entonces, no tiene ningún sentido utilizarlo dentro del ambiente artístico, porque es un material que nunca se va a secar, siempre va a ser líquido, va a ser muy propenso a que atraiga el polvo, pero solamente se va a oscurecer por el uso del polvo y no va a haber manera de que lo sequemos, ¿no? Pero sí los aceites semisecativos, que aquí también damos algunos ejemplos. A ver, vamos a pasar, por ejemplo, a los semisecativos. Serían aceite de adormileras, el aceite de nueces. El de adormileras, si mal no me acuerdo, se puede utilizar un poco también para para moler, para moler los pigmentos. Si mal no recuerdo, aquí mencionan que es el que normalmente se utiliza para la creación de óleos industrializados, ¿no? Estos óleos que nosotros podemos como comprar y
son los de los que la industria más normalmente llega a dar. De hecho, entre el aceite de adormileras y el aceite de linaza, es muchísimo mejor el aceite de linaza, pero el de adormileras tiene mayor facilidad de cuidado y de pocas probabilidades de que se eche a perder. Entonces, por eso la industria lo utiliza más. Entonces, a partir de ahí, entendemos lo que les había mencionado desde un principio, que es mejor elaborar tus materiales, porque de inicio todos los óleos normalmente tienen aceite de adormilera. Entonces, para empezar, saben que si ustedes elaboran su propio óleo, sí quizás tenga una fecha de caducidad, pero saben que va a ser de muchísima mejor calidad que el aceite de adormileras. Aquí en el libro les va a explicar un poquito más eso, si tienen como curiosidad, pueden checarlo, las bondades de entre el aceite de linaza o el de adormileras, ¿no? Aquí viene algunos aceites volátiles y vegetales. Aquí viene la esencia de trementina o el agua ras. Les viene también un poco explicado de dónde viene y sus cualidades. Precisamente aquí les van a hablar de lo que les estábamos mencionando, de si agregan demasiada esencia de trementina, qué es lo que les va a pasar a sus óleos. Pero como tal, ese es un, ¿cómo decirlo? Un secativo del óleo, aunque normalmente muchos recomiendan no usar tantos secativos, ¿no? Porque los secativos también afectan un poco a las cualidades de cómo se ve el óleo. Por ejemplo, hay algunos, aquí creo que, bueno, aquí está en secativos. En agentes secativos les va a hablar de muchísimos, pero el más conocido es el cobalto. El cobalto, yo en la industria de la pintura nunca he visto que lo vendan, no he preguntado sinceramente yo en Serra, pero en poliformas plásticas sí les venden el cobalto y también funciona como un secativo de materiales resinosos. Se le puede agregar un poquito de cobalto. Yo tengo un amigo que pinta bastante bien, él trabajó para el Museo de Cera y para elaborar sus pinturas hiperrealistas, ya saben, como con venas y la pintura que se elabora en el Museo de Cera, utilizan óleos y utilizan muchísimo el cobalto. A mí les digo, no me gusta tanto porque he escuchado más malas, o sea, químicamente hablando, menos recomendaciones a esperar. Es decir, el cobalto es solamente cuando tienen que entregar una obra rápidamente, pues bueno, podrían agregarle una gotita de cobalto. En cantidades, estaríamos hablando que una gota de cobalto les va a ayudar a secar su óleo en proporción a una gota por cada cucharada de óleo. O sea, es muchísimo el óleo que les puede secar una sola gota de cobalto. Eso quiere decir también que si ustedes exageran en el cobalto, lo único que va a generar es que su óleo se vuelve quebradizo y adquiera cualidades de color que no precisamente quieran que tengan, porque el cobalto es como azulito, un poquito como este color, ¿no? Como moradito, una ondita así. Entonces, pues bueno, no es como tan útil. Lo normal es que se llegue a utilizar el liquid, normalmente el más conocido es el de Winsor & Newton, pero pues bueno, ese es, déjame ver, creo que ese ya se los he enseñado. ¿Qué es no? Este es el liquid de Winsor & Newton. Es como una especie de material aceitoso
pero tiene unas cualidades secativas mejores que las del, a ver, aquí tengo un chat. Sí, mi perro está medio loco, tiene ahí unos asuntos como de gato o perico. Mi perro es la vecina chismosa de la cuadra, básicamente. Les mencionaba que el liquid es como una especie de material oleoso, pero que, vaya, o sea, está elaborado de manera industrial. Miren, a ver, no sé si alcancen a ver un poco. Bueno, aquí lo puse tantito en el dedo. Se dan cuenta, es una especie como de aceitito, ¿no? Ahora, este aceite, pues una ventaja en el caso del liquid es de que es un material elaborado directamente para que no pierda su brillo el óleo y para que seque más rápidamente. Los puristas de la pintura mencionan que la cantidad de liquid que es recomendable es ninguna. Es decir, que si ustedes tienen la posibilidad de no usar secativos, pues es mejor denle el tiempo que requiere a su material para que seque adecuadamente. Ahora, aquí con el liquid estamos agregando un elemento que no hemos visto anteriormente, que de hecho ya se los había mencionado que lo íbamos a introducir próximamente, que es el vehículo. Ahorita les hablaré un poquito más del vehículo, porque más que ser un material como natural, es como como un truco que podemos utilizar en nuestra pintura, ¿no? Antes de eso me gustaría como terminar de hablar de algunos de los materiales. Les decía, hay algunos que no tiene como tanto caso. Por ejemplo, aquí viene hidrato de alúmina, el silicato de potasa o de sosa. Son materiales que ahí están, pero pues bueno, no es como tan necesario ya usarlos, ¿no? Pero bueno, es bueno que los conozcan. Creo yo que es mejor que conozcan su versión actualizada, ¿no? Las versiones nuevas de estos materiales, más bien creo que sería lo mejor. De ahí, pues, pasaríamos a el tradicional aceite de linaza, que es, pues, el material que normalmente más vamos a utilizar, que se obtiene a partir de las semillas de lino, que son molidas y se calientan y ya obtenemos este aceite de linaza. Obviamente, como todo en esta vida, pues hay aceites de linaza dependiendo su calidad, ¿no? Y eso va a depender de las semillas de lino. Así como la esencia de trementina se menciona que la mejor es la que se obtiene de los bosques de Canadá, pues en el caso del lino también tendríamos que revisar cuáles son las mejores. Aquí, por desgracia, casi en todo, es decir, en todos los materiales de pintura, hay bastantes opciones a escoger. Es decir, podemos encontrar un óleo Winsor & Newton, podemos encontrar un óleo Rembrandt, podemos encontrar, vaya, un óleo Ackl y hasta un óleo Vinci. Pero en el caso del aceite de linaza, pues casi todos conocen el mismo, ¿no? Que es el de Rodin, y de ahí para de contar, casi no llegan aquí a México otros aceites de linaza, ¿no? El aceite de linaza lo podemos utilizar como una clase de vehículo para el óleo, para volverlo un poco más, no diluirlo, porque para eso es el diluyente, la esencia de trementina, sino para elaborar un poco, para hacer que nos rinda un poquito más. Pero deben de tener mucho cuidado porque si agregan demasiado,
se puede volver también quebradiza la pintura o se puede volver demasiado transparentosa o puede tardar muchísimo tiempo en secar. Entonces, normalmente los óleos ya vienen como con su preparación adecuada, pero ustedes como en medida que vayan conociendo a la técnica, pueden agregar un poco más o un poco menos de este aceite de linaza. Ahora, como tal, yo solamente encontré referencias del aceite de linaza líquido y puro. Hay muy pocas referencias a un aceite de linaza tostado o como quemado, como me habían dicho anteriormente, por lo que entiendo yo que solamente se refiere al tostado, el que se utiliza precalentado. Quizás nosotros podríamos calentar un poco el aceite de linaza para que agarre mejor la disolución de ciertos pigmentos, que como ya les había dicho anteriormente, no todos los pigmentos reaccionan igual, ¿no? Quizás hay pigmentos que cuesten más trabajo diluirlos y preparar nuestro óleo, y si nosotros precalentamos un poquito el aceite de linaza, quizás funcione mejor, pero eso es por como cuestiones físicas de cómo a veces las cosas se disuelven mejor o de mayor manera en materiales calientes, ¿no? Pero como tal no les va a cambiar mucho. Ahora, también se menciona acerca de que el aceite de linaza efectivamente puede oscurecer, pero eso pues tiene mucho que ver con la calidad, tiene mucho que ver si es oxidado o no al sol. Aquí en el libro les va a venir también un poco acerca de eso, del tipo de oxidación. Y como ya les había mencionado, un como tip es de que agarren un poquito ustedes aceite de linaza y lo pongan al sol. Aquí en el libro les menciona que con que lo pongan al sol un par de semanas o meses, creo que también les menciona, basta y sobra para generar que el aceite de linaza se queme y se oscurezca todo lo que se va a oscurecer para que no termine oscureciendo en su lienzo, ¿no? Yo tengo un aceite de linaza prácticamente ya llevará unos 8 o 9 años oscureciendo. Pocas veces lo he utilizado, pero me serviría como un vehículo bastante bueno porque lo preparé ya yo con muchísima antelación, ¿no? Y además, normalmente para el vehículo vamos a utilizar gotitas, ¿no? En realidad no se utiliza muchísimo, sobre todo para volver un poco más maleable o para ciertos efectos en la pintura. Normalmente creo que el vehículo se utilizaría más como para técnicas modernas que para técnicas antiguas, ¿no? Nada más, en técnicas antiguas nada más es para volverlo un poquito más, más maleable, ¿no? Después de eso, a ver, ¿qué más? Viene el aceite stand, que es el que habíamos hablado anteriormente. Se menciona mucho que es aceite de linaza, es pesado, es muchísimo más grueso. El mejor es el aceite stand holandés y que tiene que utilizarse o que tiene que elaborarse en un procedimiento generándolo al vacío. Es un aceite que se llega a mencionar en algunas técnicas, por ejemplo, en la imprimatura de aceite, se menciona que puede ser utilizado el aceite stand, pero ustedes contemplen y haciendo números, pues no conviene, por eso les decía que no es tan buena la técnica de la imprimatura al aceite, porque mencionan que la mejor manera para elaborar la imprimatura al aceite es utilizando aceite stand. El mejor aceite stand es el aceite holandés. Entonces, comprar material holandés o elaborado con técnicas demasiado complicadas para solo elaborar la imprimatura no tiene tanto caso. Además,
de que se les puede amarillar la misma imprimatura o que puede sufrir cambios más drásticos el aceite, pone en una balanza mucho más abajo a la imprimatura de creta, media creta o de caseína. Entonces, es como que normalmente la menos, ¿no? Tendríamos que analizar todavía la de caseína. Esa, si mal no recuerdo, la de caseína no queda blanca, 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 sino que queda un poquito más amarillenta, pero en realidad es el equivalente a que si ustedes agarraran una hoja de papel un poquito viejita para dibujar en ella. En realidad no va a modificarles tanto, ¿no? Entonces, el aceite stand les va a servir más bien como para la pintura, como una clase de vehículo de mejor calidad. Algunos mencionan, y inclusive aquí también en el libro, hablan que en Holanda, la pintura holandesa se ha mantenido muchísimo mejor. Ustedes busquen así en internet, Escuela Holandesa de Pintura, y van a ver que la pintura holandesa se ha mantenido en muchísimo mejor condición que la pintura, por ejemplo, italiana o la pintura del Renacimiento como tardío, ¿no? Y mencionan que la pintura holandesa se ha mantenido en mejores condiciones porque utilizaban precisamente aceite stand. Recordemos un poquito, creo que en uno de los talleres de retrato hablábamos acerca del Renacimiento, como el primer Renacimiento que tiene que ver con Austria, y el Renacimiento tardío que ya tiene que ver con Italia, ¿no? En el Renacimiento australiano fue donde empezaron a elaborar las técnicas y bien que mal se fueron algunas depurando y otras enviciando con el Renacimiento tardío italiano. Entonces, eso ya tiene que ver como con partes demasiado rebuscadas y como decíamos también, de procesos de restauración y cosas muchísimo más técnicas que no nos atañen tanto, aunque es bueno que ustedes sepan, nada más como dato, de entre el aceite stand al aceite de linaza común y corriente, pues es mucho mejor el aceite stand. Y también volvemos a lo mismo, del aceite stand van a haber un sinfín de marcas, ¿no? Entonces, mientras más puedan encontrar una marca que sea holandesa, típica y con cierto renombre, sabrán que el aceite que están utilizando es muchísimo mejor, pero no tiene caso si van a utilizar aceite stand en un óleo Vinci, ¿no? Sino tendrían que tener como un similar, ¿no? Un Winsor & Newton, un Rembrandt, un aceite mismo, un óleo holandés. Que quizás ustedes pueden decir, ya hemos platicado un poquito acerca de eso, que pueden decir, es que son materiales muy caros, ¿no? A lo mejor un óleo holandés X color puede costarle unos 500 pesos, ¿no? Pero cuando lo ponemos en balance en cuestión de calidad, van a encontrar que este aceite, este óleo holandés de muchísimo mejor calidad, les va a durar más, les va a pintar mejor y va a brillar mejor que 10 o 20 Vincis, ¿no? Y a lo mejor el óleo Vinci cuesta 15 pesos, pero cuando lo ponemos en calidad, en pintura y en pigmento, pues para llegar al óleo holandés van a tener que gastar los mismos 20 Vincis. Entonces, a lo mejor si tienen Vinci, utilícenlo para ejercicios básicos, cosas rápidas que no tengan más valor que el valor pedagógico que ustedes van a darle, ¿no? Y podrían de repente comprarse uno que otro de esos materiales,
como de mejor calidad, ¿no? Hace poco un amigo mío, que es con el que trabajo en las cuestiones automotrices, le platicaba un poco de este taller y le mencionaba que usamos técnicas antiguas o materiales como el óleo, el aceite de linaza y cosas por el estilo, ¿no? Y me decía, oye, es que eso es muy caro. Decía, no, de hecho, si lo ponemos en balanza, los materiales quizás sí eran caros, pero los materiales de calidad también siguen siendo caros. Es decir, por ejemplo, yo tengo unos materiales que son los candies. Por ejemplo, este es un candy como fuchsia. Acá tenemos candy amarillo. Vean la cantidad de candy amarillo que tengo, ¿no? Y son candies de la marca PPG, que es una marca especializada en pinturas automotrices, pero ellos tienen a su vez su línea custom, que es como la línea que se utiliza para precisamente customizaciones y pinturas de mayor calidad. Son materiales que están diseñados para soportar los rayos UV sin que se descompongan ni se deteriore tanto el color, pero aún así el óleo, el sol mata todo el color, ¿no? Eventualmente. El chiste es de que esas botellitas que les mostré, que son de marca Vibrance, cuestan en promedio, la última vez que yo compré uno, como 400 pesos, los 100 mililitros. Ahora, si lo ponemos en balanza, son casi los mismos 400 pesos que te va a costar un óleo de buena calidad. Entonces, como se dan cuenta, un poco los materiales, no importando si son técnicas antiguas o técnicas modernas, pues andan en un promedio de costo muy parecido, ¿no? O sea, no va a variar tanto. Lo único que puede variar, si acaso, es el color, porque a veces es un poco más caro el pigmento amarillo que el pigmento azul o el pigmento rojo. Y eso tiene que ver, como en las clases pasadas y en esta misma que les mencionaba, por su capacidad cubriente o qué tan fácil o difícil es obtenerlo de la naturaleza. Entonces, más bien tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, hay mucho material, por ejemplo, también el aceite stand es más caro, pero, por ejemplo, es muchísimo más resistente, como lo veíamos con la pintura holandesa, y lo mismo pasa con las pinturas actuales, es decir, un barniz de poliuretano de grado medio en el mercado les va a costar unos, no sé, 100, 150 el barniz. Uno de grado medio les va a costar unos 400 pesos. Hay un barniz de poliuretano que se llama de altos sólidos, les va a andar rondando los 900 pesos, los 1500, uno de una muy buena calidad. ¿Para qué se utilizan esos barnices? Por ejemplo, el barniz de poliuretano de altos sólidos se utiliza para recubrir la pintura de los aviones, porque al estar en alturas muy elevadas y a una velocidad muy alta, obviamente la fricción del aire afecta directamente sobre el casco del avión y obviamente es como si estuviera pasando todo el tiempo una lija. Entonces, por eso necesitan altos sólidos para que aguante de mejor manera. Piénsenlo un poco así. Si ustedes utilizan un aceite stand como con altos sólidos o bastante pesado, les va a aguantar muchísimo más a lo largo del tiempo su pintura a utilizar un aceite de linaza de Rodin o de una marca todavía más escolar,
que prácticamente cuando lo toquen va a decir, pues es que esto es agua, ¿no? Esto es agua con un poquito de, bueno, como un aceite súper diluido en aguarrás, ¿no? Una prueba que siempre les va a servir casi para todos sus materiales es el espesado. Cuando ustedes agarran un thinner, por ejemplo, el que venden en la Comex, el que venden así como por litro o por estos frasquitos como los más sencillos, lo van a agarrar con sus dedos y es un material que casi al momento se seca. O sea, luego se evapora. Si ustedes compran un thinner de mejor calidad, que en este caso sería el thinner americano, es un poquito más aceitoso. Y si ustedes compran, por ejemplo, yo hace poco compré un thinner, ni me acuerdo de la marca, pero ese lo venden en el Home Depot. El litro cuesta 130 o 160 pesos el litro. Cuando ustedes tocan ese thinner, se dan cuenta que les deja durante unos minutos ese grado como aceitoso. Entonces, cuando diluyen su pintura con esa clase de thinner o esa clase de diluyentes, de disolventes, perdón, van a notar que brilla más y les deja más esa cualidad aceitosita. Y eso les digo, pasa en general con todo, ¿no? O sea, alguna vez alguien me dijo, es que el mezcal, el mejor mezcal es el que está aceitosito, ¿no? O sea, ustedes siempre como que tengan en cuenta eso, ¿no? Los mejores materiales son los que son como más aceitosos, ¿no? En este caso de los diluyentes, ¿no? Entonces, hasta aquí alguien tiene alguna duda. Me falta nada más platicarles acerca rápidamente de los de las ceras. No he encontrado, ahí tenía una pequeña duda yo acerca de la diferencia entre la cera natural y la cera de Campeche. No encontré una referencia como muy distintiva. Yo intuyo que la cera de Campeche es cera de Campeche porque viene de Campeche, o sea, no porque tenga una cualidad específica, como el mezcal es mezcal porque viene de una zona, o el tequila es tequila porque viene de una zona en específico. Pero, como les decía, nosotros normalmente utilizamos la cera de abeja, que es ya saben, ¿no? O sea, la miel es el líquido que sale de estos panales de abeja, pero si nosotros agarramos el panal de abeja y lo calentamos, si nosotros calentamos la cera de abeja, eventualmente se funde y se vuelve líquida. Entonces, este material, esta cera es la que normalmente ocupamos, como les decía, en algunas técnicas, que puede ser, por ejemplo, en algunos barnices, y a su vez nosotros podemos purificarla. El proceso, por ejemplo, de purificación de una cera de abeja es sencillo, es interesante y a su vez es bastante lógico. Lo que debemos de hacer es colocar estos como panales que normalmente nunca vamos a conseguirlos así. O sea, lo más normal es que nosotros vayamos a alguna tienda de ceras y nos van a vender el kilo, nos van a vender el gramo, los gramos ya fosilizados. Ellos calientan los panales hasta volverlos líquido, después dejan que se enfríe a temperatura ambiente y esta como cerita o este material sólido es ya lo que nos venden. Para nosotros purificarla, que es el proceso que les decía que a mí me gustan bastante y se me hace como bastante chido, es calentar esta cera de abeja y después, cuando ya se solidificó,
la vamos a botar del recipiente y la vamos a raspar de su parte de arriba. Ustedes recuerden que cuando un material se vuelve líquido, sus partículas más grandes y más pesadas se van a ir al fondo. Entonces, cuando nosotros volteamos esta cera y le empezamos a raspar, estamos quitando las impurezas precisamente, ¿no? Que pueden ser, vaya, hasta patitas de abeja o no sé, ¿no? Una piedrita, cualquier cosa, ¿no? Este proceso, mientras más lo repitamos, es decir, al quitarle, rasparle esta cera y volver a colocarla a baño María y volver a calentarla, volvemos a hacer que otra vez se precipite y repetimos, ¿no? Volteamos la cera, la quitamos pues y la volvemos a raspar. Este proceso lo repetimos y llega un momento en el que la cera se empieza a volver blanca, ya no es amarilla, se parece más a la parafina, que no es lo mismo, pero se empieza a parecer más a la parafina y es ahí donde podemos hablar de una pureza de la cera. Es decir, cuando pedimos cera extra virgen o extra pura, es porque como tal nos están dando la cera sin ningún tipo de imperfección, sin ningún tipo de material ajeno, que es muchas veces lo que le da una coloración amarillenta a esta cera. Les digo, voy a investigar, pero si alguien, ahí como tarea vamos a ponerlo, si alguien sabe por qué la cera de Campeche es amarilla en extremo y extremadamente viscosa, a mí me parecería que tal vez pudiera ser que la cera de Campeche tiene una cantidad de carga excesiva que la vuelva demasiado amarilla y demasiado pegajosa. De todas maneras vamos a buscarla. Aquí en el caso de la cera de Campeche, nada más quería mencionarla porque como tal no lo utilizamos en procesos de pintura como tal, pero sí en algunos barnizados. Y recuerdo que alguien me había mencionado que quería saber la técnica o el proceso de elaboración de la cera de escultor. La cera de escultor o si ustedes la buscan en YouTube como plasticera, es la plastilina que normalmente utilizamos para modelar. La vez pasada les había dicho que lo único que necesitan es cera de Campeche, plastilina y parafina, que también de hecho en el libro, en el capítulo que les acabo de mandar, vienen los procesos para conseguir la parafina, ¿no? Pero bueno, es un proceso químico que tiene que ver más con el petróleo, ¿no? Si nosotros calentamos a baño María, esa sí puede ir directamente al fuego, unidas las tres, como son materiales aceitosos que se pueden mezclar perfectamente, obtenemos nuestra plasticera o la cera de escultor. En promedio, la fórmula que van a necesitar para elaborar esta plastilina de escultor sería 1 kilo de plastilina común y corriente, la que ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta más la de modelina, porque la de modelina tiene menos pigmento y es como un poquito más dura. Y también deben de considerar el color. O sea, yo por ejemplo me gusta utilizar más plastilina gris, que casi de escultor ya se encuentra muy raramente. Lo más normal es de que encuentren la plastilina que es como terracota, la que es como color naranjita, y no les recomiendo la plastilina ni blanca, ni negra, ni roja, ni como estos colores exóticos, porque el pigmento les
les va a afectar, o sea, vaya, es lo que les decía, hasta lo tocan la plastilina y les deja manchadas las manos, ¿no? Entonces, no utilicen tanto esas plastilinas. Yo les recomiendo eso a la modelina, pero si en su caso no encuentran modelina, puede ser cualquier otra plastilina. Y por cada kilo de plastilina le agregan, aquí hay una variante, entre 150 gramos de cera de Campeche o cera de abeja y 150 gramos de parafina, o sea, es decir, una veladora. Y aquí ustedes pueden variar un poco entre entre meterle 150 o hasta un máximo de 200. Es decir, pueden agregar 200 gramos de cera de Campeche y 200 gramos de parafina o solamente 150. Esto va a depender mucho más bien de su manera de trabajo. Recordemos que la parafina cuando se enfría y endurece es sumamente dura, ¿no? Es decir, ustedes si agarran una veladora, muy difícilmente con sus manos van a poder romperla o trozarla, es sumamente rígida, pero pasa un poco como con los metales templados o no. Antes de doblarse, se va a fracturar. Entonces, eso mismo va a suceder con su plastilina. Cuando está fría, va a ser extremadamente dura. La diferencia que va o la ventaja que tienen es que los tres elementos, es decir, la parafina y la cera de Campeche, requieren muy poco calor para ablandarse. Entonces, con el mismo calor de la mano, pueden fácilmente ablandar y utilizar su plastilina. Ahora, hay gente que prefiere utilizar su plastilina extremadamente dura. Es decir, a lo mejor ahí es donde conviene utilizar los 200 gramos de parafina o los 200 gramos de cera de Campeche, pero se volvería tan rígida su plastilina que una de dos, o solamente podrían utilizarla con stickers como calentados, o la otra opción es que ahí yo he visto un poco, son su imaginación la que les va a dar la mejor manera de trabajarla. Por ejemplo, yo cuando estoy empezando una escultura, pongo a calentar mi plastilina tanto hasta un punto en el que se vuelva como especie de Nutella, ya saben, como crema. Y cuando tengo mi base, es decir, yo casi siempre utilizo una base de espuma de poliuretano, lo que hago es de que coloco la plastilina en esta consistencia como de Nutella, prácticamente la estoy embarrando. Entonces, esto provoca que la plastilina se pegue muchísimo mejor y se adhiera muchísimo mejor a la espuma de poliuretano, a que si la agarro y la intento colocar. Comúnmente, si la intento colocar, lo único que va a hacer es que se va a botar bien fácilmente, ¿no? Algunos otros, he visto gente que compra de estos focos de carnicero y pone su plastilina abajo de un foco de carnicero para que siempre esté como caliente. Lo malo es de que ya es difícil encontrar estos focos de carnicero. En un taller donde trabajaba, ponían la plastilina en agua y le ponían una de estas, ¿cómo se llama? Resistencias eléctricas para que calentara el agua, y con el agua calientita y al no mezclarse el agua y la plastilina, pues genera que la plastilina todo el tiempo esté como maleable, ¿no? Vaya, ahí sí, como les decía, hay un montón de mecanismos, ¿no? He conocido gente que le pone enfrente una resistencia o hornos eléctricos, mete su plastilina y ahí la calienta. Entonces, ahí sí es un poquito, como la mejor manera en la que ustedes se hallen, ¿no? Para trabajar. Pero esto tiene que ver específicamente con
con la plastilina de escultor. Y ahora con todos los demás materiales que hemos estado viendo, que principalmente fue los mucílagos, es decir, los ingredientes que hacen que se vuelva sólida su pintura o que se pegue, por así decirlo. Ya vimos los de origen vegetal, los de origen animal y nada más creo que me faltaba... había un temita que les quería comentar. Sí, el vehículo. El vehículo, como bien les decía, básicamente piensen que el vehículo es pintura transparente, ¿no? Es pintura sin pigmento. Entonces, hay ciertas técnicas de pintura que les va a convenir bastante que utilicen el vehículo. En pintura clásica no se nota tanto, es decir, lo mejor que van a utilizar como vehículo, pues es el liquid, al convertir su pintura en una especie de transparencia, es decir, como esto que utilicé aquí, ¿no? Si se dan cuenta, hay varios tipos es un solo tono, pero con diferentes intensidades. Pues, por ejemplo, aquí se dan cuenta que es una intensidad muy clara, aquí es más oscura, y quizás, por ejemplo, aquí también es más oscura. Lo único que varió fue la cantidad de vehículo que puse. Esto es en el caso de la pintura como clásica. Ahora, en el caso del uso del aerógrafo, ahí es donde ustedes pueden crear sombras. Es decir, si nosotros, hay algo que se le llama en la aerografía la pintura chicana. La pintura chicana es como cuando dibujan un rostro y se ve excesivamente oscuro. Si ustedes agregan vehículo a su mezcla en la pintura, van a poder controlar de mejor manera los grises. Un ejemplo que se utiliza bastante es en el tatuaje. En el tatuaje viene la pintura como el pigmento y su vehículo se agrega a la aguja y por medio de que la aguja va entrando a la piel, va generando el color. Si ustedes han tenido como la oportunidad de haber visto en algún momento estos tatuajes que son como de rostros humanos, que se ven totalmente negros, así como si les decía en algún momento como muy oscuros, ¿no? O sea, se ve los ojos súper negros, se ve el contorno súper negro, la sombra se ve más que una sombra propia del rostro, parece como si le hubieran echado como polvo de carbón a la persona, ¿no? Se ve como tiznada la persona. Por eso alguna vez les dije que se ven como quemaditos. Eso sería el equivalente a la pintura chicana. Están agregando demasiado pigmento para elaborar un objeto que requiere calidades de sombra. Para mejorar eso, ustedes pueden agregar vehículo. Agregando vehículo, crean una pintura que tenga menos pigmento, entonces que se vea como un sombreado más natural. En el caso del tatuaje, pues contemplen que tiene que ser un vehículo que sea fácilmente, que el cuerpo lo pueda absorber sin ninguna clase de efecto secundario. Algunos muchas veces llegan a utilizar agua destilada, es decir, agregan agua destilada a su pigmento para que cuando entre se quede con muy poquito pigmento y automáticamente se crea una sombra mucho más natural. Por eso les decía que el uso de vehículo se nota muchísimo más
en las técnicas modernas, en el aerógrafo, en la pintura de customización, en la pintura de customización me refiero no necesariamente a autos y motos, sino a la pintura de objetos, ¿no? Es decir, existen más trucos para pintar, ya saben, estos como barcos, aviones, modelismo, utilizando el vehículo. Y obviamente en el tatuaje. Entonces, para eso es el vehículo. Entonces, ya con eso agregamos un cuarto elemento a nuestra pintura, que es el aglutinante, el pigmento, el diluyente y el vehículo. Sabiendo utilizar esos 4 elementos, van a diluir de mejor manera y les va a dar mejores resultados en su pintura. Y todas las pinturas tienen un vehículo, ¿no? Todas las pinturas tienen esta versión igual de la pintura transparente. Por ejemplo, aquí tengo un vehículo propio de la pintura acrílica. Miren, si lo llegan a notar, a ver, ahí está, no sé si ven el agua, ahí está, se ve el agua y abajo se ve una nata más, se ve separada, ¿no? Como tal, la que es agua, les va a dejar más cristalino su pintura, es decir, les va a afectar menos. Pasa un poco como lo que les mencionaba de la esencia de trementina. Esta hasta abajo me deja una capa como transparente, ¿cómo decirlo? Como blanca, o sea, no es transparente. Transparente es lo de arriba. Esto, al agitarlo, me va a crear una especie como de resistol. Y este es el vehículo del acrílico, ¿no? Y obviamente hay también de calidades. Este es uno como de calidad media, pero hay vehículos muchísimo mejor. Y eso pues, hay en pintura automotriz, hay en pintura al óleo, hay en pintura acrílico, en acuarela, pues sería la goma arábiga, pero no conviene tanto porque pues, la pintura, la acuarela, al agregarle mucha goma arábiga, la van a volver pastosa, entonces hay más posibilidades de que se craquele, pero podrían utilizar algún poquito, pero bueno, o sea, normalmente la pintura, la acuarela es muy transparente, no tiene para qué hacerse más transparente todavía. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Recuerden, sobre todo es como de materiales lo que vimos No, el Isa. día de hoy. De todas maneras, lo acabo de subir, que es a ver, déjenme ver. Acá está, a ver, ¿qué lo tenía? Es el capítulo 7. Ay. No sé por qué no lo quiere ver. Pero bueno, es el capítulo 7 del libro de técnica de los materiales. Échenle una leída, lo pueden leer bastante rápido. Les digo, quizás les pueda costar un poco de trabajo en la parte de la cal, en la parte de algunos materiales que ya no son nada comunes conseguirlos, y la parte donde habla acerca de sus cualidades químicas, y algunas físicas de los materiales, pero como les decía, no es algo que vamos a estar como abordando tanto, o sea, no vamos a estar usando tanto cal viva o cloroformo o cosas por el estilo, sino que las técnicas que vamos a elaborar son más bien como las más básicas. Igual los materiales que vamos a elaborar, pues son los más básicos. Para la próxima clase, lo único que les voy a mandar la lista de material. Lo único que vamos a hacer es la imprimatura de
de aceite, que es la que nos hace falta, y de ahí yo creo que vamos a ver algunas variantes ya químicas, como es el uso precisamente de primer, diferentes tipos de primer que hay en el mercado, para que esto tiene que ver más bien cuando quieran pintar algún objeto más moderno, es decir, no podemos a un vaso de vidrio, por ejemplo, no lo podemos emprimar con una imprimatura de caseína o de media creta, no, sino más bien en estos ya vamos a utilizar materiales químicos ya más propios de la industria moderna, ¿no? Y también ya nada más nos faltaría la imprimatura de caseína para conocerla y a ver si para la imprimatura de caseína hago soportes un poco más grandes para que vean este asunto que les había dicho de que a veces mientras más grande hay más posibilidad de que se craquele, que se rompa o que se fracture, pero por eso precisamente vamos a hacerlo más grande, además de que bueno, con eso pues vamos a trabajar algún retrato o algún elemento un poquito más más amplio, ¿no? Porque digo, vaya, no es lo mismo hacer un retratito como de 10 por 10 a que hagamos un retrato en su escala natural, ¿no? Se ven otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, eso sería como todo del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o algo que nos haya hecho falta? Toño, ¿me estaba levantando la mano? Sí, oye, Cris, entonces el de caseína, la que va a ser la siguiente, es la que es la más, digamos, flexible, ¿no? De todas las imprimaturas. Bueno, la caseína no creo que la vayamos a hacer la clase que viene, porque quiero comprar lienzo, quiero comprar tabla más grande. Ahorita tengo apartadas unas 2 tablitas más, pero la voy a hacer en imprimatura al óleo. Yo creo que la de caseína la vamos a hacer en unos, ¿qué será? Como 15 días todavía. Y sirve que si consiguen ahí el material, en realidad lo único difícil es si quieren conseguir caseína propia de artista, ¿no? Y si no, ya les dije, con Nutrileche la podemos hacer. Y esa pues no tiene ningún, pero creer que no está tan complicada conseguirla. A ver si antes de eso voy a revisar las técnicas de elaboración de pasteles, de acuarela o de óleo que podamos trabajar próximamente para que también veamos esa parte, ¿no? Para que ya quien quiera, pues ya aprendimos a hacer el temple de huevo, pero hay como mínimo unas 3 variantes más de temple. Es decir, podemos utilizar el temple de huevo, existe el temple de caseína, existe el temple alemán, que básicamente el temple alemán es agregando un poco de aceite. Y creo que por ahí hay otra variante del temple. Contemplen que el temple es un antepasado del óleo. Entonces, para haber llegado al óleo, tuvieron que haber hecho un sinfín de recetas primordiales o antepasados del óleo. Entonces, son los que vamos a ver. Ahora, al ser antepasados del óleo, se llevan bastante bien con el óleo. Por eso es que se recomienda el uso de estos temples como elementos preparatorios antes de terminar su obra. Es decir, que puedan bocetar con temples y acabar con óleos. Y eso, a su vez, reduce muchísimo el gasto, ¿no? Es decir, si ustedes bocetan su pieza con temple, elaboran lo más básico con temple, a la hora de pasar al óleo, gastan muchísimo menos porque toda la parte de construcción
que hemos estado viendo, por ejemplo, en dibujo, la elaboramos con este material más sencillo, más práctico y más barato, ¿no? Entonces, pues básicamente sería como eso. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? ¿No? Entonces, les voy a dejar... Perdón, maestro. Bueno, no le cambié el nombre, ¿eh? Soy Hortensia. Ok. ¿Sí agarra el óleo con la esta de huevo? ¿Cómo se llama? ¿El temple? El temple. Ajá. Sí, se lleva bastante Sí bien. agarra. Agarra bastante bien y si ustedes prepararon, por ejemplo, una imprimatura de creta o de media creta y después agregan óleo, no tiene ningún problema. O sea, va, inclusive como la imprimatura de creta es muy absorbente, la imprimatura absorbe el agua que nosotros le dimos al temple, la evapora eventualmente y solo termina dejando la albúmina del huevo, que es la que se termina pegando, y esta se lleva y se mezcla bastante bien con el óleo. Por eso es que existe un temple que es el temple alemán con un poco de aceite. No van a tener ningún problema por cuestiones de la proteína que tiene el huevo, que recuerden que es un elemento que lleva o mezcla bastante bien el aceite y el agua. Es lo único que en el cuerpo mezcla precisamente eso. Pues ¿Alguna otra duda? Sí, porque es un elemento graso, ¿no? Exacto. Y entonces se lleva bien con el óleo que lleva grasa. Exacto. Entonces, precisamente por eso es que en el caso de esas técnicas podemos utilizarla. A lo mejor si me dijeras, oye, quiero meter encima de todo esto acuarela, entonces ahí sí te diría, no a menos que busques ese efecto, ¿no? O sea, posiblemente que se te cuartee, que se craquele, que haga algún efecto como extraño, no lo hagas. Que no está mal que lo experimenten. O sea, recuerden que a fin de cuentas así es como se llega a ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, hay un efecto que me gusta en la pintura automotriz, que es echar agua sobre una lámina, por ejemplo. Echan ustedes agua y encima de esa agua ustedes pintan con pintura de aceite, o sea, base thinner. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? La pintura, las gotas de agua, por esta capacidad de estática, atrae a la pintura, el pigmento de la pintura al aceite y les va a generar, o sea, va a marcar las gotitas de agua. Eventualmente, cuando se evapora el agua, solamente termina quedando la pintura al aceite y les da un efecto como si fueran burbujas de agua pintadas. Y dicen, ay, ¿cómo la pintaste? Pues creando las gotitas de agua y dejando que se evaporaran. Entonces, pueden ser efectos que hagan ustedes a propósito. Dime, Norma, ¿querías decirnos algo? Como la cerámica esta racú, ¿no? El esmaltado de cerámica racú es por el estilo, ¿no? Creo. Más o menos como lo que dices. Sí, o sea, entonces, es como les digo, salvo que ustedes quieran crear esos efectos, hay, por ejemplo, una pintura que es el craquelado. También se llegó a ella gracias a un accidente y se descubrió que craquelándola podía quedar así, ¿no? Entonces, eso que dices de el craquelado o lo que menciono yo de las gotas de agua o lo que dices de la cerámica, es lo que normalmente en el caso de la aerografía automotriz conocemos como chip tricks. Los chip tricks en su traducción al español sería trucos baratos,
¿no? Son trucos, ¿cómo hago trucos baratos para que tal cosa parezca esta, ¿no? Y es un cheap tricks, ¿no? Es como cuando a veces queremos avejentar algo, hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le agrega café con agua y al evaporarse el agua se vuelve como avejentadito, se ve viejito, como con el color del café, o le agregan chapopote y lo manchan y después lo limpian y se queda marcado en las zonas que son más oscuras. Esos son cheap tricks, ¿no? Y es bueno que los conozcan. Eso los vemos más sobre todo en aerografía y en pintura de objetos, pero ustedes búsquenlos porque les puede ayudar a su trabajo. Por ejemplo, yo soy muy seguidor de Rafael Cauduro. Entonces, él hace mucho estos cheap tricks, ¿no? Esta como pintura deslavada, que se va vieja, sí, que muy parece, bueno. Ajá, parece otra cosa y es por medio de cheap tricks. Ajá. ¿Va? Incluso de hecho, hay un libro por ahí que mucho. tengo tal cual, así es el libro de los cheap tricks. ¿Va? Pues bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Dime, Hortensia. Usan la goma también, ¿verdad? Como para darle efecto. Exacto, ¿no? Y como ese que de acabado, repente borra. Ajá. Por ejemplo, yo he usado hasta lijas. Ajá. ¿Saben que he usado inclusive hasta estropajos para lavar trastes? O sea, pinto y encima de eso le meto el estropajo para que se vea viejo, se vea usado, se vea sucio, etcétera. Sí. ¿Va? Pues bueno, chicos, entonces por hoy sería todo. Ahorita nada más termine de cargarse y subo como vieron, pues fue más como clase teórica. Básicamente hablamos de todo el capítulo 7 del libro. De todas maneras, ese ya lo subí ahorita al WhatsApp y lo voy a subir al Classroom para que siempre lo tengan y eventualmente cuando ya hayamos subido todos los capítulos, pues buscaré la manera de convertirlo en un PDF que lo puedan subir. Ahora que tenga chancecito también, Norma, voy a verlo. No he podido ver el PDF que me mandaste, pero nada más termine de mandar mis reportes y checo a ver cómo está el libro, ¿vale? Hola, Cris. Vientos. Nos estamos viendo entonces el sabadito. ¿Va? Cualquier cosita, ahí mándenme mensaje al WhatsApp. Tardaré un poco, pero sí les respondo, ¿va? Sí, gracias, Vientos. maestro. Cuídense mucho. Buena tarde. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, profe. Bye, nos vemos a todos. Gracias.